Buenos días, mi nombre es Martín Bocio, soy miembro de servicio de neumología del Hospital Británico, miembro de la sección de circulación pulmonar de la AMR y miembro del CODEI también. En este momento vamos a desarrollar el tema de tromboembolismo de pulmón. Todos saben que el TEP o tromboembolismo de pulmón es una complicación de la trombosis venosa profunda, no es una entidad separada y que la mayoría de los mismos provienen de miembros inferiores. También sabemos que entre el 30 y el 50% de las trombosis venosa profunda causan tromboembolismo de pulmón. Con respecto a la patogenia, ya conocida por todos y descrita ya hace muchos años, la tríada característica de hipercoagulabilidad, éstasis e injuria vascular que producen los trombos. Con respecto a factores de riesgo, existen factores de riesgo congénitos y otros adquiridos. Los congénitos, la proteína C, proteína S, el factor 5 de Leiden, entre otros, y los adquiridos pueden dividirse en temporarios y persistentes. Los temporarios a un trauma o a una cirugía ortopédica, cirugía mayor, inmovilización, a una enfermedad médica aguda, a una colocación de un catéter central, también el embarazo o viajes prolongados, todos son estos temporarios, y persistentes, por ejemplo, bueno, el cáncer, desórdenes mieloproliferativos, algún ACV o algún infarto, haber tenido eso, anticuerpos antifosfolipídicos o anticoagulante lúpico y, por supuesto, el antecedente de haber tenido alguna trombosis venosa profunda previa. Con respecto a su incidencia, sabemos que oscila entre 70 y 100 casos cada 100.000 habitantes, que es la tercera causa de muerte cardiovascular. Y si analizamos los datos, sabemos que de un total de pacientes que padecen anualmente el tromboembolismo de pulmón, hay un 11% de los mismos que va a fallecer dentro de la primera hora, que de los que sobreviven, que son la gran mayoría, el 89% de estos mismos van a permanecer sin diagnóstico, la mayoría, el 71%, que de estos que permanecen sin diagnósticos van a fallecer el 30% y van a tener una sobrevida, una supervivencia del 70%. De los que sí se hace el diagnóstico, que son de los que sobrevivieron, de los que tenemos diagnóstico, casi el 30%, va a haber un 8% de mortalidad y un 30% de sobrevida. Esta sería la evolución de la enfermedad tromboembólica. Con respecto a su incidencia y mortalidad, está aumentando a nivel mundial. En varios países la incidencia claramente va en ascenso y un descenso bastante pronunciado también en la mayoría de los países con respecto a la mortalidad. Ahora, ¿por qué se produce esto? La verdad es que hay muchas explicaciones. Podría estar disminuyendo, por ejemplo, debido al mayor uso de terapias e intervenciones más efectivas, quizás a que aparecen guías cotidianamente, cada un periodo prolongado, pero que aparecen guías y esto nos orienta a ver cómo nos manejamos con los pacientes, pero también, sin embargo, hay una tendencia al sobrediagnóstico. El approach, la posibilidad de contar con estudios no invasivos, en muchos casos, durante las 24 horas del día, al alcance de la mano, ha llevado a un sobrediagnóstico de TEP, en muchos casos pequeños, subsegmentarios, pero en muchos casos, o incluso TEP inexistentes por artefacto o por mala calidad de imágenes, por mala interpretación. Y esto a su vez podría explicar en parte una falsa caída en cuanto a las tasas de mortalidad y no necesariamente el mejor manejo.
Con respecto a la sospecha, fíjense, es un dato interesante. Entre los pacientes sometidos a un diagnóstico en Estados Unidos, en un trabajo de hace algunos años, solamente de todos los pacientes en que se sospechó la enfermedad, se hizo el diagnóstico en el 5% de los mismos. Esto, cuando uno lo compara con la prevalencia que fue en la década del 80, en algunos trabajos del 50% había sospecha y se hacía diagnóstico. Claramente hay una diferencia muy marcada. Ahora, ¿cuál sería la fisiopatología? Pero antes de la fisiopatología, ¿qué sabemos nosotros del ventrículo derecho? Que es básicamente el órgano más afectado por la consecuencia del aumento de la presión, del aumento de las resistencias. Vamos a intentar describir un poco el ventrículo derecho y ver cuál es la fisiopatología del TEP. La fisiopatología, como decíamos antes, el ventrículo derecho es diferente del ventrículo izquierdo, básicamente en su pared muy delgada, muy adecuada para la circulación pulmonar, que sabemos que es de baja resistencia y alta compliance. Ante un paciente que desarrolla un TEP en un corazón sano, el mecanismo de adaptación fisiológica del lecho vascular pulmonar se va a caracterizar por el reclutamiento y la vasodilatación. Y sabemos que puede tolerar una reducción del 50% del mismo, y esto no se va a trasladar a un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Por ende, el impacto en la función del ventrículo derecho, en su funcionalidad, no va a ser prácticamente nulo. Ahora bien, más allá de este nivel de obstrucción, sí sufrirá un aumento en el nivel de resistencia, y este aumento en las resistencias dará como resultado una disminución del flujo coronario que promueve la isquemia del ventrículo derecho y un gasto cardíaco disminuido. Esta disminución significativa del gasto cardíaco conduce a una disminución de hipotensión arterial que, por supuesto, agrava más aún la isquemia del ventrículo derecho. La pared delgada del ventrículo derecho, y esto es importante, este dato, es incapaz de generar una presión media mayor de 40 milímetros de mercurio. Generalmente, cuando esto pasa, uno debiera sospechar que existe alguna otra enfermedad previa crónica, por ejemplo, hipertensión pulmonar, que uno ve que la pared del ventrículo derecho podría estar hipertrofiada, eso porque está sometida a un mecanismo de aumento de la resistencia que lleva a un aumento en la presión crónica, y esto desarrolla en el tiempo la hipertrofia del ventrículo derecho. Pero acá estamos hablando de un evento agudo, un trombo que se instala de manera aguda. El ventrículo derecho, con esa pared muy delgada, se dilata, no tiene tiempo de hipertrofiarse y es incapaz de levantar presiones muy elevadas. Eso es importante tenerlo en cuenta. La insuficiencia respiratoria, generalmente en el embolismo del pulmón, es predominantemente consecuencia de alteraciones hemodinámicas. El bajo gasto da como resultado la saturación de la sangre venosa mixta, se produce un desajuste, una alteración de la ventilación por perfusión que conduce a la hipoxemia, y generalmente esto se agrava porque en un tercio de los pacientes existe un shunt de derecha a izquierda a través de un agujero del foramen oval permeable que puede aumentar y conducir a la hipoxemia, que la hace aún más severa, y a un riesgo de embolización paradójica y accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué sabemos de los síntomas? Bueno, lo que sí sabemos es que son totalmente inespecíficos y dependen, por supuesto, de múltiples factores. El tamaño del trombo, la enfermedad cardiopulmonar previa, la agudeza o cronicidad del proceso embólico. Sabemos que pequeños trombos, por ejemplo, van a producir más frecuentemente un dolor
hipopleurítico e infarto del pulmón. Que la tríada clásica característica de disnea, dolor pleurítico y hemóptisis es muy poco frecuente, menos del 25%, menos de un cuarto del % de los pacientes lo van a desarrollar, que grandes trombos pueden causar síncope y paro cardíaco y que cuadros crónicos son extremadamente poco frecuentes. Ahora, la disnea, como sabemos, es el síntoma más frecuente, ronda el 75 o 78%, dependiendo de si los trombos son centrales o periféricos. Puede ser aguda y grave, más aguda y grave en el embolismo central. En el periférico a menudo es leve y puede ser transitoria. Y en pacientes con una enfermedad previa, ya sea falla cardíaca o EPOC, por ejemplo, el síntoma es el empeoramiento de la misma y quizás es el único síntoma indicativo. Quizás es más difícil pensar en esta enfermedad. Otro síntoma es el dolor, que es causado por irritación pleural, debido a los émbolos distales que causan, como decíamos antes, el infarto. En el TEP central, el dolor torácico puede ser bastante característico, típico de una angina, y posiblemente refleja la isquemia del ventrículo derecho, requiriendo muchas veces el diagnóstico diferencial entre un síndrome coronario agudo o una disección aórtica. Por todo esto, sabemos que hay scores, que hay varios scores, todos validados en la literatura basada en la evidencia apoya las prácticas de usar sistemas de puntuación clínica para determinar la probabilidad clínica de embolia pulmonar antes de proceder con los test diagnósticos que vamos a desarrollar. Las 4 de ellas, la más quizás conocida, el score de Wells, han sido validadas, tienen un desempeño muy similar para excluir embolia pulmonar aguda cuando se combinan con resultados, por ejemplo, del dímero D. Entonces, si repasamos, podríamos pensar que pacientes ante la sospecha de un TEP, por supuesto sin shock ni hipotensión, siempre debemos evaluar la probabilidad clínica de tener el embolismo pulmonar. Si esta probabilidad, por los scores, se puede utilizar cualquiera, el score de Wells, ya conocido por todos, da que la probabilidad clínica es alta, con una angioTAC, uno seguiría en angioTAC y debiera confirmar o descartar el TEP. Pero si la probabilidad clínica es baja o intermedia, uno podría pedir y solicitar un dímero D, y si este fuese negativo, no podría con una alta certeza descartar que se trate de una embolia pulmonar. Es importante saber que la proporción de pacientes con embolia pulmonar confirmada después de haber hecho los scores diagnósticos se certifican en el promedio en el 10% de los pacientes que de entrada tenían una baja probabilidad por los scores, en el 30% de los pacientes en donde la probabilidad era moderada o intermedia, y casi en el 65% cuando el score era de alta probabilidad. Ahora, es importante tener en cuenta qué tipo de dímero D yo utilizo. No son todos los mismos, no todos tienen la misma sensibilidad. En este caso es importante conocer con qué se maneja en la guardia o en el hospital o en la clínica que uno se desempeña y averiguar y saber si tienen látex cuantitativo o vidas o utilizan microplaca de ELISA o ELISA de membrana, porque estos que acabo de nombrar tienen una alta sensibilidad, mayor o igual al 95%. En cambio, por supuesto que a costa de menor especificidad. En cambio, si utilizan sangre entera, látex cualitativo o látex semi-cuantitativo, la sensibilidad es menor al 90%.
Y esto se ve afectado a posteriori, porque si yo tengo una probabilidad pretest clínica por un score, en este caso vamos a suponer de Wells, baja o intermedia, y ahí yo estoy capacitado y tengo una indicación de solicitar el dímero D. Si utilizo un dímero D de alta sensibilidad, si bien tiene muy baja especificidad, yo tengo que un 99%, acuérdense que un test es sensible para detectar los enfermos, entonces tengo el 99% de probabilidad que no me voy a equivocar, que el paciente no tiene un TEP, y un 97% cuando la probabilidad es intermedia. Ahora, si en cambio utilizo un test de moderada sensibilidad, puedo descartarlo en un pretest clínico de baja probabilidad, pero queda casi un 10% de los pacientes en una probabilidad intermedia que puedo estar equivocando, contra un 3% si utilizo un dímero de alta sensibilidad. Por eso es importante conocer cuál es el mecanismo, cuál es el que se utiliza y digamos, armarse de alguna manera nuestro propio pretest clínico en función de el que se está utilizando en el laboratorio. ¿Qué estudios, además del dímero D, del laboratorio, yo debo utilizar, contamos, para hacer diagnóstico o para descartar este tipo de enfermedad? Por supuesto, la tomografía o angiotomografía, que cada vez es mucho más utilizada. Fíjense cómo fue cayendo la arteriografía actualmente y cómo lo mismo ha pasado con el centellograma de ventilación-perfusión, y cómo ha aumentado, y esta curva cada vez es más pronunciada si uno pudiera extender los años hasta la actualidad. A tal punto es importante que cada vez con mayor cantidad de colimadores, digamos, con mayor resolución. Hoy en día tenemos de 128 y hasta 320 vueltas como para hacer mucho más rápida la tomografía, con mucho más precisión, y el diagnóstico se lleva a cabo en muy poco tiempo en comparación como pasaba hace unos años atrás. Como decíamos del AngioTAC, hubo un significante incremento en la sensibilidad con la introducción de los multidetectores y en un tiempo prácticamente menor a 10 segundos. Con aumento entre 4 y 16 multidetectores se ha aumentado el diagnóstico de los TEP subsegmentarios entre el 5 al 15%, y estudios que utilizan esta técnica de multicorte muestran una sensibilidad a veces algo variable, pero entre el 95, 96 y algunos el 100%, con una especificidad también muy alta. Entonces, todo es positivo, no todo es positivo. Por supuesto que con respecto al AngioTAC el bajo número de test inconclusos es algo muy positivo, y por supuesto la posibilidad de tener algún diagnóstico alternativo. Lo negativo es la complicación de la nefropatía por la tomografía, se estima que ocurre entre el 8 y el 12%, y la dosis de radiación de una sola TAC varía entre 15 y 30 milisieverts. Eso está disminuyendo, con un riesgo estimado de cáncer de mama de 150 muertes por millón, o sea, en mujeres de menos de 40 años. Hace algunos años había aparecido este artículo en donde, digamos, comparaba y podíamos ver que una angiotomografía correspondía a 700-750 radiografías de tórax de frente, ¿no? Para hacer la similitud. Esta diapositiva es de las últimas guías de tromboembolismo de pulmón europeas del año pasado, en donde podemos ver, y en forma comparativa, la radiación que produce la angiotomografía, que es entre 3
y 10 milisievert con los últimos equipos. El centellograma planar de ventilación-perfusión, con macroagregado de albúmina y tecnesio 99, produce menos radiación, alrededor y menor a veces a 2 milisievert, cada uno con su fortaleza y su debilidad que estamos comentando. En el SPECT da también una radiación menor a 2 milisievert, con mayor resolución y mayor sensibilidad y con un número menor de test inconclusos que el centellograma planar. Y por supuesto, lo que antes era el gold estándar, la arteriografía, es la que más radiación produce, entre 10 y 20 milisievert, que está prácticamente en desuso o sirve para, de alguna manera, definir a algún paciente que todavía nos genera muchas dudas. Ahora, la tomografía como único test. Cuando es positivo, estamos todos de alguna manera satisfechos porque hicimos diagnóstico. Ahora, cuando es negativo, ¿con qué certeza nosotros descartamos que el paciente no nos estemos equivocando y podamos dejar pasar por alto un tromboembolismo de pulmón? En este metaanálisis de hace unos años atrás, que incluyeron 23 estudios realizados en 4.657 pacientes, todos negativos por la angioTAC, entonces no se anticoagularon estos pacientes y vieron cuál era la incidencia a los 3 meses de TEP y fue del 1.4%. De TEP fatal fue menos del 1%. Fue muy similar a una angiografía negativa, por lo cual parece bastante razonable no anticoagular a un paciente con una angioTAC negativa. Pero sí es importante tener en cuenta que en pacientes con una probabilidad clínica, previo al test, baja e intermedia de embolismo pulmonar, una angioTAC negativa tiene un valor predictivo alto para descartar un TEP. Como decíamos antes, la probabilidad de que me equivoque es extremadamente baja de no tratar a este paciente. Ahora, este valor predictivo negativo fue menor, de solo el 60%, si la probabilidad clínica previo a la angioTAC fue alta. O sea, si yo tengo una alta probabilidad de sospecha de TEP por un score de Wells y le hago la angioTAC y la angioTAC es negativa, bueno, ahí la duda puede quedar y ahí uno debiera quizás realizar más pruebas en el caso de que el pretest clínico sea muy importante y ahí el juicio clínico y el resultado de la angioTAC deben definir en una discusión muchas veces multidisciplinaria si vale la pena o no seguir avanzando en otro estudio más para poder apoyar o descartar lo que tenemos hasta el momento. Otro de los datos importantes de la tomografía es ver cómo está y analizar el tamaño del ventrículo derecho, ver si está dilatado, ver cuál es su relación con respecto al ventrículo izquierdo. Porque es importante, porque esta relación es un predictor de mortalidad, está presente en muchos pacientes, casi el 64%, y analizando la mortalidad a 30 días, el tener esta dilatación del ventrículo derecho habla, como decíamos recién, de un análisis multivariable de mayor mortalidad, de una manera muy importante, con una P muy significativa. Con respecto al centellograma de ventilación-perfusión, sabemos que excluye el TEP con una tasa de falla de menor al 1%, un estudio de alta probabilidad es diagnóstico de TEP, con un 85-90 valor predictivo, de un valor predictivo y una especificidad del casi 100%.
Ahora, el problema son los test entre casi el 28 y el 50% que muchas veces se presentan con diagnóstico sospechoso de TEP, pero quedan inconclusos en cuanto al informe del centellograma de una probabilidad en muchos casos intermedia. ¿Qué pasa con el SPECT? Que, digamos, tiene mayor definición, mayor resolución en muchos casos y en muchos trabajos. El SPECT reduce, comparado con el planar, de 62 al 5% de diagnósticos inconclusos. Sin embargo, la mayoría de los estudios que informan sobre la precisión del SPECT están limitados por su diseño retrospectivo, con lo cual todavía nos faltan algunos datos más como para de alguna manera incorporarlo a la práctica clínica diaria, más allá de la disponibilidad o la poca disponibilidad en la mayoría o en muchos centros, incluso la disponibilidad en función del horario. Como decíamos recién, se reduce del 62 al 5% de los no diagnósticos. Con respecto a la angiografía, rara vez se realiza porque la angioTAC, mucho menos invasiva, ofrece una precisión diagnóstica muy similar. El diagnóstico se basa en evidencia directa de un trombo en las dos proyecciones, ya sea como un defecto de relleno o como una amputación de una rama arterial lobar. Existe una variable, considerable variabilidad interobservador. Ahora, no está exenta de riesgos. En un estudio de 1.111 pacientes, la mortalidad relacionada con el procedimiento es bajo, obviamente, fue del 0,5%, y complicaciones mayores no fatales ocurrieron en el 1% y menores en el 5%, a diferencia de prácticamente extremadamente bajo en una angiotomografía que ofrece la misma resolución, pero sin comorbilidades, sin contraste, o mejor dicho, con mucho menos contraste, no sin contraste, que una arteriografía diagnóstica. Con respecto a la resonancia magnética, no está lista todavía para la práctica clínica debido a su baja sensibilidad y la alta proporción de exploraciones no concluyentes, y básicamente porque además tiene una baja disponibilidad en la mayoría de los centros y el tiempo en muchos casos que insume realizar un estudio. Con respecto al ecocardiograma, nos ofrece un montón nos orienta y nos ofrece un montón de información. Podemos ver cómo está el ventrículo derecho en el eje paraesternal, podemos ver si está dilatado, su relación que tiene con el ventrículo izquierdo, podemos ver básicamente la distensibilidad o la distensión de la vena cava, podemos ver si existe, por ejemplo, un trombo en tránsito, si coexiste o si está el tiempo de aceleración en el pico de sección pulmonar. Podemos ver si hay podemos ver el TAPSE, ver cómo está el anillo tecopidio y orientarnos a ver la funcionalidad que tiene el ventrículo derecho, ver las presiones, la presión sistólica, la velocidad en el caso de rehabilitación tricuspidia, que nos habla de una probabilidad de hipertensión pulmonar. No podemos dejar de mencionar el eco de miembros inferiores, con una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad del 95%, también para trombosis venosa profunda sintomática proximal. Como decíamos al comienzo de la charla, muestra una trombosis venosa profunda en el 30-50% de los pacientes con tromboembolismo de pulmón. Pero sí es importante que los pacientes en quienes la embolia de pulmón se confirma de manera indirecta por que uno hace el diagnóstico de trombosis venosa profunda proximal, este mismo paciente debe someterse a una evaluación de riesgo para ver la gravedad de la embolia pulmonar.
¿Cómo seguimos ante un paciente con diagnóstico de TEP? Bueno, por supuesto, lo que viene a continuación es estratificar su riesgo. Para ello, esto es muy importante. Nosotros sabemos que podemos tener un paciente desde asintomático, que no tiene prácticamente síntomas, hasta un paciente chocado o incluso con muerte súbita. Sabemos que la mortalidad global por una embolia pulmonar masiva oscila entre el 30 y el 60%. Se define embolia pulmonar masiva como la presentación de una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, en el contexto, por supuesto, del TEP. La mortalidad de los pacientes, muy alta, como decíamos recién, en el estudio citado recién, es entre el 30 y el 60%. Los estudios de autopsia de pacientes que fallecieron inesperadamente en un hospital han demostrado que el 80% de estos pacientes fallecieron de una embolia pulmonar masiva. Y generalmente estas se producen, como decíamos al comienzo, entre las primeras 2 horas de la atención. Por lo que es importante tener una evaluación sistematizada, una evaluación agresiva y un plan de tratamiento para los pacientes que se presentan de esta manera. También es importante ver que un marcador de severidad y de gravedad es la disfunción del ventrículo derecho y es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar parámetros directos e indirectos de la disfunción del ventrículo derecho y por supuesto va a depender del tamaño del émbolo, la carga trombótica y el estadio cardiovascular previo también del paciente, cuál va a ser la severidad de la embolia pulmonar. Para eso contamos, para establecer la severidad de la enfermedad y evaluar cuál es el pronóstico de nuestro paciente a corto plazo, a los 30 días, y definir en función de nuestra estratificación de riesgo, cuál va a ser nuestra mejor conducta terapéutica. Para eso contamos con distintos scores, quizás el score de PESI, el PESI simplificado es el más utilizado, biomarcadores y el ecocardiograma o la tomografía. Como decíamos recién, de la valoración pronóstica hay distintos scores. Tenemos el score de Ginebra, pero bueno, requiere gases, ecografía de miembros inferiores. El PESI, y con un índice de severidad que tiene 11 variables, es poco práctico y quizás el más utilizado es el PESI simplificado, en donde tenemos la edad, la historia de cáncer, la enfermedad cardiopulmonar crónica, el pulso mayor o igual a 110 latidos por minuto, la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, esto da un punto a todos ellos, y una saturación arterial de oxígeno menor al 90%. Hablamos de esto identifica mejor a los pacientes de bajo riesgo que a los de alto, y hablamos de un riesgo bajo cuando no tenemos ningún punto, 0 puntos, y hago un riesgo alto e intermedio ya mayor a 1 punto. Es importante, como decíamos, y como está pasando en un montón de enfermedades, hacer una evaluación multidimensional con biomarcadores, con el eco y la tomografía y parámetros clínicos, en este caso scores clínicos, y nos permiten de alguna manera estratificar a nuestros pacientes. Con respecto a los biomarcadores, el péptido o el BNP o el ProBNP, cualquiera de estos dos, habla de la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, y la troponina cardíaca habla de la injuria miocárdica. Si uno tuviera que explicar la liberación de biomarcadores, a partir de una embolia aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho y por un lado esta dilatación y este aumento del estrés hace que aumente el péptido natriurético. Por otro lado, se producen por el aumento de la presión del ventrículo derecho de manera aguda microinfartos, lesión de las miofibrillas
y por ende el aumento de la troponina. Lo que estamos intentando de alguna manera de ver es cuál es la repercusión del tromboembolismo de pulmón, qué repercusión tuvo en mi ventrículo derecho y el daño que produjo va a marcar la severidad de mi paciente. El ecocardiograma identifica a los pacientes también, como decíamos recién, de peor pronóstico, ver la hipoquinesia, cómo se mueve el ventrículo derecho, si presenta algún grado de disfunción, si tiene hipertensión pulmonar, si tiene un foramen oval permeable, si tiene trombos en tránsito, libres en cavidades, y por supuesto que permite decidir conductas. Vamos a la hemodinamia, trombolíticos, a cirugía o no. Con respecto a las imágenes también, además del ecocardiograma y como decíamos antes, ver cómo está el ventrículo derecho, lo podemos ver en la tomografía computada en relación al ventrículo izquierdo y evaluar cómo es su tamaño. Y sabemos que el riesgo de mortalidad es 5 veces mayor cuando el ventrículo derecho y la relación es mayor de 0,9. Y con respecto a lo mismo en el ecocardiograma, tiene mayor mortalidad hospitalaria y peor evolución cuando encontramos disfunción del VD o aumento o dilatación del mismo. Entonces, estratificamos el riesgo por eco. Este es un trabajo clínico prospectivo de 200 casi 10 pacientes con TEP bien documentados, normotensos sin disfunción del ventrículo derecho y normotensos con disfunción del ventrículo derecho, donde hubo un 10% de los mismos que desarrolló un shock contra ninguno de los normotensos y 5% contra ninguno falleció en el hospital. En este trabajo podemos ver el efecto de la disfunción del ventrículo derecho sobre la mortalidad. Fíjense que la dilatación del ventrículo derecho y comparativamente con la no dilatación, analizando la mortalidad, varía en relación a la mortalidad 33% en los que tenían dilatación del ventrículo derecho contra 5% de los que no la tenían. Lo mismo cuando uno ve la dilatación de la aurícula derecha con la no dilatación de la aurícula derecha, al igual que la hipertensión pulmonar y la severa regurgitación tricuspidia contra la leve o no regurgitación tricuspidia. Como decíamos antes, entonces para evaluar y hacer una evaluación multidimensional del riesgo del paciente, es necesario integrar todos los factores. El score de PESIS simplificado, las troponinas, el valor de BNP y por imágenes, ya sea el eco, que nos da la funcionalidad del ventrículo derecho y evalúa las cavidades, o la tomografía para evaluar el tamaño del mismo. Entonces, uno puede concluir que ante la valoración pronóstica y según el riesgo de muerte precoz, uno puede clasificar a los pacientes en alto riesgo cuando tiene parámetros clínicos de shock o hipotensión, cuando tiene un PESI alto, por supuesto, y tiene disfunción y marcadores, en donde el riesgo y la mortalidad es mayor al 15%, y vamos a ver que tiene una terapéutica diferente al resto. Podemos evaluar el riesgo intermedio, una mortalidad entre el 3 y el 15%, que se divide a su vez en riesgo intermedio alto, ya no hay shock, por supuesto, ni hipotensión, tanto el riesgo alto como el bajo, el PESI, en este caso el simplificado, es mayor a 1, y tiene disfunción del ventrículo derecho y marcadores cardíacos, ambos dos están presentes en el riesgo intermedio alto, y con el PESI alto, simplificado más de 1, y alguno o ninguno de los dos en riesgo intermedio bajo. En el bajo riesgo,
menor a 1% de mortalidad, por supuesto no tiene shock ni hipotensión, y el PESI es menor a 1, PESI 0. Y lo que en el 2014 daba como algo opcional evaluar la disfunción del BD y los marcadores cardíacos, en el año 2009 uno debe evaluar, por lo menos, ver la disfunción del ventrículo derecho, ya sea por la angiotomografía o por el ecocardiograma, y ver si tiene o no disfunción, además de los parámetros del PESI, por supuesto, y ver, esto sí, podría llegar a ser opcional, pero si uno lo mide, debe ser negativo, ¿sí? Para poder estar y permanecer en la categoría de bajo riesgo. ¿Y por qué riesgo bajo, riesgo intermedio bajo? Bueno, este cambio, una de las explicaciones en este trabajo de Barco, también del 2019, este metaanálisis incluyó 21 estudios de corte, con un total de 3.295 pacientes con TEP de riesgo bajo, basados en el PESI 1.2 o PESI simplificado de 0. Y en general se informó que el 34% de los pacientes tenían signos de disfunción del BD. O sea, si uno solamente le hacía el PESI y el PESI era bajo, hasta el 2014 uno asumía que el paciente tenía un riesgo leve. Ahora, ese grupo de pacientes lo siguieron y le hicieron marcadores de disfunción del BD, ya sea por eco o por tomografía, y encontraron que había un 34% de ellos que tenía disfunción del BD. Entonces, hoy esto uno lo categorizaría en riesgo intermedio bajo y no seguiría en riesgo bajo. Por eso, para ser bajo, uno debiera tener, además del PESI simplificado de 0, algún marcador de disfunción, digamos, no debería tener marcador de disfunción del ventrículo derecho. No todas las embolias de riesgo intermedio tienen la misma mortalidad y eso es importante tenerlo en cuenta, que a mayor valores de troponina y a mayor concentración de la misma en función del ventrículo derecho dilatado y no, aumenta el riesgo de muerte. Entonces, para ir resumiendo, en función de la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, la primera pregunta es si está hipotenso o está chocado. Si uno lo puede cotejar esto, es una embolia pulmonar masiva, el riesgo es elevado. Si se confirma, por supuesto, el TEP es de riesgo alto y uno debiera darle el tratamiento adecuado. Si no no tiene hipotensión ni shock, ver la probabilidad clínica que tiene el paciente. Si, bueno, se confirma que tiene TEP mediante alguno de los parámetros que uno sabe, que ya vimos recién, y confirma el TEP, evaluar el riesgo por alguno de los parámetros, como decíamos antes, que hay, y en este caso quizás el PESI simplificado es el más utilizado. Si el PESI simplificado es menor a 0, o es mejor dicho, no es menor a 0, es 0, el riesgo por supuesto es bajo. Si no hay otros parámetros de disfunción del BD, si tiene un ecocardiograma normal y tiene un diámetro del ventrículo derecho en la tomografía, que sea normal. Ahora, si esto no pasa y tiene un PESI simplificado mayor a 1, tiene algún signo de disfunción del ventrículo derecho por ecocardiograma o por tomografía y se acompaña de parámetros de laboratorio, las troponinas y del ProBNP, uno lo puede dividir en riesgo intermedio alto, teniendo los parámetros de análisis de laboratorio, o riesgo intermedio bajo si solamente presenta alguno de lo que dije anteriormente. Con respecto al tratamiento, entonces, desde la anticoagulación hasta pasando por los trombolíticos, al filtro de vena cava, bueno, hay un sinfín de tratamientos en función del soporte de estos pacientes que a mayor severidad requerirán mayor tratamiento.
Es importante, y esto en las guías lo recalcan, la evaluación de un equipo multidisciplinario, desde el neumonólogo, el intensivista, el cardiólogo, el hematólogo, el emergentólogo, el cirujano cardiovascular, el radiólogo, por supuesto. Es importante que se actúe en conjunto. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica o de alto riesgo, el tratamiento es, por supuesto, medidas de sostén, de soporte, mientras se decide la terapia de reperfusión. Este beneficio generalmente se observa dentro de las 48 horas de haber comenzado los síntomas y hay incluso reportes hasta 6 a 14 días. Generalmente la trombólisis sin resultado ha sido reportada en el 8% de los pacientes. En esta diapositiva podemos ver los trombolíticos sistémicos aprobados para la embolia pulmonar aguda, la streptoquinasa, la uroquinasa, el RTPA y las recomendaciones sobre la terapia trombolítica actuales aceptadas incluyen la inestabilidad hemodinámica que no presente un riesgo alto de hemorragia. Lo que vamos a intentar hacer con la reperfusión es bajar las resistencias vasculares pulmonares, como podemos ver en esta diapositiva, con los diferentes tipos de trombolíticos. Y como sabemos, y es de público conocimiento, las contraindicaciones y quizás lo más importante es, además de la hemorragia severa, la hemorragia intracraneal, con lo cual es un dato a tener en cuenta para decidir a qué paciente tenemos. Con respecto a la clasificación en función del riesgo, como decíamos antes, los pacientes que están en riesgo de muerte precoz, en un riesgo alto, mayor al 15%, donde cumplen con los criterios de shock e hipotensión, la indicación es la fibrinólisis. Con respecto a los pacientes en riesgo intermedio alto, es donde más discusión al respecto hay. En este caso, el trabajo peito randomizado más grande con este tipo de pacientes, en donde se randomizaron a recibir un fibrinolítico y más heparina no fraccionada versus solamente heparina no fraccionada. Fíjense, con 1006 pacientes, con una embolia pulmonar confirmada, con, por supuesto, disfunción del ventrículo derecho, ya sea por eco o por tomografía, e injuria miocárdica, cumpliendo con los criterios de riesgo intermedio alto, donde el outcome primario fue la mortalidad global o el colapso hemodinámico a los 7 días, y como resultados, el punto final de muerte y deterioro hemodinámico se redujo dentro de los 7 días en 2.6 a 5.6%, con un mayor riesgo de sangrado, y ese fue el máximo inconveniente, y 6.3% versus 1.2% en el riesgo mayor de sangrado, y de stroke el 2.4% versus los que tenían solamente heparina 0.2%, con un odds ratio de 12.1. Surgieron entonces otros trabajos con dosis intermedia de trombolíticos. Este fue el caso del MOPET, pero en donde recibieron TPA más heparina versus heparina sola. Fíjense, a diferencia del otro, eran 61 pacientes y 60 pacientes, en donde, bueno, la mortalidad de los pacientes que recibían tratamiento combinado era del 1.6% contra el 5% de los pacientes que recibieron solamente la heparina y sin diferencia en cuanto al sangrado. En esta diapositiva se puede observar algunos trabajos que motivaron algún metaanálisis en este grupo de pacientes, que incluyeron cuatro trabajos importantes con 2.115 pacientes. La realidad es que la reducción absoluta del riesgo de mortalidad fue del 1.12%. Desafortunadamente, los estudios incluidos
sufren de heterogeneidad muy significativa, con definiciones muy variables en cuanto a la inestabilidad, la hemorragia mayor y menor, la disminución del ventrículo derecho, incluso de dosis trombolítica. Hay otros trabajos publicados también en JAMA, en donde podría tener algún lugar la terapia trombolítica y podría ser muy beneficiosa en algunos pacientes, pero hasta la fecha ningún análisis ha tenido un poder estadístico adecuado para determinar si el tratamiento trombolítico está asociado a una supervivencia mejorada en comparación con la anticoagulación convencional en este grupo de pacientes. Entonces, como decíamos antes, en este grupo todavía de riesgo intermedio alto, lo indicado sería anticoagular a estos pacientes, observarlos durante las 24, 48, 72 horas después de haber hecho el diagnóstico y ver cuál sería su evolución. Si estos pacientes evolucionan de manera inestable, uno podría ahí en ese caso intentar hacer reperfusión con trombolíticos. Por supuesto que los de intermedio bajo, la indicación es la hospitalización y la anticoagulación convencional, y los de bajo riesgo considerar en algunos pacientes el tratamiento de manera ambulatoria, por supuesto con anticoagulantes. También un lugar queda para la trombólisis dirigida por catéter en pacientes también con riesgo intermedio. Este es el trabajo última, pero siempre estamos hablando de muy pocos pacientes con disfunción del ventrículo derecho, y la realidad es que no hubo ni muertes ni sangrado, pero bueno, se necesitan muchos más trabajos. Es importante que se necesitan equipos y aparatología que muchas veces no contamos de manera a mano como para poder tener y actuar a consecuencia. En este trabajo también, dirigido por catéter, el Seattle 2, también en embolia pulmonar, en el mismo grupo de pacientes, el riesgo de sangrado, 10% de riesgo de sangrado severo, pero no hubo hemorragia intracraneana con 150 pacientes, pero de un único brazo. Y con respecto a la embolectomía quirúrgica, el primer procedimiento ya fue hace muchos años. En este caso, cuando fallan los trombolíticos o cuando tienen contraindicaciones, cuando hay paro cardiorrespiratorio, deterioro, incluso con los fibrinolíticos, hipotensión persistente o algún émbolo en tránsito, con una mortalidad publicada perioperatoria del 6%. ¿Qué lugar quedan para los filtros de vena cava? Básicamente se repiten, no hay mucho nivel de evidencia. Colocación del filtro de vena cava inferior en pacientes con TEP agudo, con pobre reserva cardiopulmonar, pero no deben utilizarse de rutina como ayudante de la anticoagulación o la fibrinólisis en el tratamiento del TEP. Y dos palabras para ir terminando y cerrando con respecto al TEP incidental. Hasta el momento, uno debería anticoagularlo como un paciente en donde el diagnóstico se hace por los síntomas. Muchas gracias por su atención.